Bienvenidos a un nuevo video de Neurosoluciones. El día de hoy vamos a tratar una temática muy importante para todos aquellos padres de familia que quieren conocer cuáles son esos aspectos o todos los profesionales involucrados en el cuidado de los niños. Alteraciones en el neurodesarrollo, qué aspectos inciden, favorecen y también afectan significativamente ese neurodesarrollo de los niños, porque hay tantos trastornos en el ambiente, porque hay tantos diagnósticos en la vida de los niños. Entremos en materia entonces. ¿Qué son los trastornos o alteraciones en el neurodesarrollo? Son retrasos del desarrollo de funciones que se asocian a la maduración del sistema nervioso central y que resultan en la afectación de la habilidad que tiene el sistema nervioso para recibir, para procesar, para almacenar y responder a la información que llega tanto del exterior como del propio organismo. Para que haya un neurodesarrollo tienen que haber dos ingredientes que favorezcan o que afecten también de alguna forma tanto positiva como negativa ese neurodesarrollo, y en este caso es la genética y el ambiente. Desde el momento de la concepción se instala toda la información genética que determinará características físicas como el color del pelo, el sexo, la estructura ósea. Estas características se derivan del genotipo, que se refiere en este caso a la composición genética del individuo. Y la expresión del genotipo es el fenotipo, que se puede ver a través de la apariencia, la conducta y la cognición de esa persona. La mayoría de los rasgos físicos y mentales dependen de la interacción entre genes y el entorno. Por ejemplo, ¿qué rasgos? El peso, la talla, la inteligencia y el carácter. ¿Cuál es el otro ingrediente? Aspectos ambientales. Acabamos de hablar de los genéticos. Hay una etapa que se llama la etapa prenatal y la etapa perinatal. Son decisivas en ese neurodesarrollo y en esa vida intrauterina. ¿Qué puede afectar entonces de manera negativa? Generalmente se produce por motivos que afectan la salud y conducta y también los hábitos de la madre. Cierto tipo de enfermedades durante el embarazo también constituyen un factor de incidencia en la aparición de alteraciones del desarrollo y en el crecimiento del feto. Igualmente, si la madre consume alcohol o sustancias psicoactivas, esto puede generar retrasos en el crecimiento, defectos cardíacos y alteraciones en el neurodesarrollo, como por ejemplo malformaciones en cráneo, cerebro y cara. ¿Qué aspectos, en este caso ambientales, afectan en la etapa perinatal, que es después del nacimiento? Por ejemplo, bebés prematuros. En el canal de nacimiento o en ese proceso del parto, el sufrimiento fetal y el bajo peso a nacer. Estos tres aspectos pueden generar problemas respiratorios, asfixia perinatal o problemas metabólicos que comprometen el desarrollo motor del niño, el desarrollo cognitivo y aspectos comunicativos. El neurodesarrollo en la vida intrauterina. ¿Qué pasa entonces en esa vida intrauterina y cómo se da el neurodesarrollo? El cerebro inicia su crecimiento a la tercera semana de gestación, algo que se llama neurogénesis, que es la formación de neuronas. Esto alcanza su pico en las 14 semanas y a las 25 semanas prácticamente ha completado todo su proceso. Entonces podemos afirmar que el desarrollo del cerebro depende de los genes del individuo, o sea, la genética, y de la interacción con el medio ambiente. El desarrollo del cerebro depende de distintos factores, entre ellos un tiempo de gestación adecuado, disponibilidad de oxígeno y disponibilidad o acceso a nutrientes o neuronutrientes necesarios que deben de estar en el útero. ¿Cuáles son entonces las alteraciones del neurodesarrollo? Como primera instancia, el trastorno del desarrollo intelectual, que se refiere a la discapacidad intelectual. ¿Qué es esto de la discapacidad intelectual? Son limitaciones del funcionamiento intelectual como también del comportamiento adaptativo en los dominios conceptual, social y práctico. Todo lo que se refiere a esta parte se evidencia en este caso en diferentes niveles. Puede ser una discapacidad intelectual leve, una discapacidad intelectual moderada o una discapacidad intelectual grave. Segundo trastorno del espectro autista. ¿A qué se refiere? A diferencias persistentes en la comunicación social y en las interacciones sociales en diversos contextos. También son patrones de comportamiento repetitivos, así como también intereses o actividades.
Tiene excesiva inflexibilidad en rutinas y habla estereotipada. Tercer trastorno, trastorno de la comunicación, que serían 4, trastorno de expresión, trastorno de comprensión, trastorno fonológico llamado también dislalias y tartamudeo llamado disfemia. Esto aparece cuando el desarrollo del lenguaje no sigue el patrón previsto o se producen déficits significativos en algunos de sus aspectos. Las características lingüísticas de cada trastorno varían en función de su gravedad y de la edad del niño. También se presenta el leve, moderado y grave. Y cada uno tiene sus aspectos característicos. Sin lugar a dudas es importante aclararles que el desarrollo del lenguaje del niño se da en los primeros 5 años. Se habla ya de trastornos leves, moderados y graves cuando después de los 5 años el niño todavía presenta estas dificultades. Cuarto, trastornos específicos del aprendizaje que se refieren a 3. Trastorno de la lectura, llamado también dislexia, trastorno de la expresión escrita, llamado disgrafia, y trastorno del cálculo, llamado discalculia, que tiene que ver con la parte lógico-matemática. Esto interfiere significativamente en el rendimiento en la escuela, dificulta el adecuado progreso del niño y la consecución de las metas marcadas en los distintos planes educativos. Quinto, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Se caracteriza por síntomas manifiestos de desatención o impulsividad, hiperactividad. Se presentan subtipos dependiendo de si el síntoma predominante es el déficit de atención o la hiperactividad e impulsividad o si ambos equivalentes. Por ejemplo, está el primer tipo, en el caso de que es predominante la inatención y de tipo hipoactivo, o sea, es todo lo contrario, el niño que es muy tranquilo pero que se distrae con demasiada facilidad. Tipo 2 predomina la inatención y la hiperactividad y tipo 3 predomina la inatención, hiperactividad e impulsividad. Hay 2 conceptos que quiero aclararles. Sin lugar a dudas, nos angustia un trastorno en la vida de los niños o nos genera zozobra conocer que nuestro hijo o alguna persona conocida que tenga un niño tiene esos tipos de trastornos que les acabo de mencionar. Pero hay 2 conceptos importantes, algo que se llama zona de desarrollo próximo, inteligencia y la plasticidad cerebral. ¿De qué nos habla la zona de desarrollo próximo? Es que hay unos aspectos y unos objetivos que el niño puede lograr por sí solos. Y también hay otros aspectos que él puede lograr y que puede avanzar con un acompañamiento y un apoyo constante de facilitadores, cuidadores y personas a cargo o terapeutas. Entonces, aunque el niño tenga un trastorno, un diagnóstico o unas dificultades, el niño con apoyo puede avanzar. La distancia que hay de esa zona de desarrollo real, que es lo que el niño puede lograr, y la distancia que hay entre eso y la zona de desarrollo próximo es lo que el niño puede lograr solo y con acompañamiento. También hablamos de plasticidad cerebral, que en este caso hablamos de que el cerebro no es hermético, no es estático, puede transformarse a través de una estimulación, de un acompañamiento, a través de unas ayudas específicas para ese niño que presenta este trastorno. Espero entonces este video les sirva para identificar esos tipos de trastorno y sin lugar a dudas saber que es un niño, un individuo con muchas capacidades y que desde que tenga cerebro puede aprender y puede cambiar. Que tengan un feliz día.